Me encuentro en el pueblo de Rincón. Vamos a transportarnos en la historia a 1960, cuando fue inaugurada lo que está a mis espaldas. Sí, es un domo de una planta nuclear experimental que se estableció aquí en Puerto Rico con tecnología de los años 50 y un prototipo que anunciaba nueva tecnología que fue experimental aquí en Puerto Rico. Fue utilizado como una señal de unión entre los Estados Unidos y Puerto Rico en una convulsa situación del Caribe, donde Cuba estaba tocando las puertas de una naciente relación comunista con Rusia y Estados Unidos quería demostrar su progreso, su tecnología en la zona del Caribe. Hoy vamos a conocer los detalles que rodean esta planta que estuvo en Puerto Rico y que aún queda su recuerdo. Bonus fue la primera central eléctrica nuclear en el trópico construida como una bóveda esférica. Este reactor se construyó por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos con fines de demostración. En su época, este reactor utilizaba la más reciente tecnología. Tuvo un costo de $24 millones en aquel entonces. Hoy costaría sobre $197 millones. De ese dinero, una tercera parte la puso la Autoridad de Fuentes Fluviales, como se le conocía en aquel entonces a la Autoridad de Energía Eléctrica, y 2/3 partes fueron aportadas por la Comisión de Energía Atómica. A la inauguración de esta base asistieron figuras importantes de la política puertorriqueña, como el gobernador Luis Muñoz Marín. Me encuentro en el cerebro operacional de este reactor. Todo esto que ustedes están apreciando en estos momentos es tecnología de la época, tecnología real. Esto no es un dummy, esto es de lo que ha quedado como un legado histórico para que las generaciones futuras puedan apreciar lo que aquí ocurrió. Este era el cuarto de controles en el cual todos estos indicadores medían, monitoreaban el funcionamiento del reactor nuclear, y que comenzó a operar el 13 de abril de 1964. Es la fecha que queda aquí y que inició operaciones y que comenzó la operación de energía eléctrica. Esto es súper esencial porque estos eran los indicadores de si había algún problema con la caldera, y si se elevaba a los niveles que llegaban de rojo, había este botón que era una reacción primaria para detener el mal funcionamiento interior. Si esto no funcionaba, había que correr. El 13 de abril de 1964, a las 8:33 de la noche, fue la primera prueba del reactor nuclear. La prueba fue exitosa. El reactor llegó a trabajar a capacidad máxima en 1965, allá para septiembre. La temperatura del agua en ese momento alcanzó los 900 grados Fahrenheit. Debido a las posibilidades de que un accidente en este lugar fuera catastrófico, se instalaron estas megapuertas, diseñadas especialmente para, en caso de un desastre nuclear, sellar el interior de la planta. Una vez que estas puertas se cierran, quien estuviera adentro permanecería adentro, por miedo de contaminar radioactivamente los alrededores. 3 años después de llegar a su capacidad de operación máxima, en 1968, el reactor comenzó a dar problemas. Una serie de dificultades técnicas empezaron a complicar la situación. Los oficiales de aquella época entendían que era necesario realizar modificaciones urgentes. Sin embargo, las modificaciones necesarias eran muy costosas. Se alega que debido a esto, las operaciones en el reactor fueron terminadas. En la época, muchos cuestionaron la verdadera razón por la cual se suspendían las operaciones en el reactor. ¿Acaso hubo contaminación radioactiva? ¿Era que los operadores no podrían garantizar la seguridad de las personas que en el lugar vivían? En aquel entonces hubo protestas de parte de los ambientalistas que temían por la contaminación radioactiva.
Luego de cerrar el reactor, el gobierno de los Estados Unidos trató de construir un museo en este lugar. Sin embargo, encontraron que a pocas personas les interesaba visitar el lugar donde había estado un reactor nuclear. Entre 1968 a 1970 se decomisó el reactor y se limpió el área. Este diseño del reactor fue el prototipo que se usó para otros reactores en los Estados Unidos. Me encuentro en una zona sumamente importante. Esta estructura, al igual que esta otra, una buena descripción para ella es una tumba de cemento, en la cual con concreto se ha cubierto el material radioactivo que quedó. Incluso sobre esta se encuentra la caldera que en una ocasión tuvo el reactor nuclear que operó esta base y que aún tiene material radioactivo. Claro, con esta tumba de cemento está aislado y no ofrece ningún peligro para las personas que visiten esta estructura. Luego de 1970 se pensaba que el reactor estaba totalmente limpio. En otras palabras, que no había ningún tipo de contaminación. Desconocido era para muchos que todavía había algunas filtraciones de radiación. Tanto es así que en años subsiguientes se identificó más contaminación radioactiva en algunas partes del edificio. Por esto, se llevaron a cabo actividades de limpieza entre 1990 hasta el año 2000. Hemos estado hablando de la caldera, ¿verdad? Pues aquí tenemos un prototipo del interior de esa caldera. Lo que es blanco, que ustedes pueden observar en sus hogares, es el material radioactivo que estaba interconectado con estos tubos de bronce. Todo esto estaba lleno de agua que se calentaba y producía a su vez un vapor que, disparado a alta velocidad, produce la energía eléctrica que consumimos y que utilizaban en aquella época. Lo que estamos observando en este momento es la turbina que producía la electricidad y que fue tecnología que se comisionó a la General Electric, que tuvo también mucho que ver con el desarrollo de este proyecto. Una vez concluían las labores en esta planta o algunos visitantes venían y terminaban su recorrido, tenían que terminar en esta máquina. Esta máquina tenía la función de monitorear si habían estado expuestos o no a la radiación. Se subían en esta plataforma, introducían sus manos en el interior y la máquina tenía la capacidad de medir y le indicaba con unas bombillas si estaba todo ok, cuidado, hay que esperar o peligro de contaminación. El Caribe fue su mejor laboratorio. Cuba para los soviéticos, Puerto Rico para los Estados Unidos. Y en esta carrera desenfrenada de tecnología, tuvimos esta planta que de manera experimental trató de crear una tecnología que permitiera producir energía eléctrica barata y funcional.